La fórmula O'Keeffe es una fórmula de calidad de café muy conocida por los profesionales en todo el mundo. Él presentó los resultados de una investigación, la cual buscaba y logró interpretar dónde podemos hacer el mayor esfuerzo tanto de inversión como de trabajo para obtener el mejor resultado, desarrollando tres aspectos muy importantes en la obtención de una muy buena taza de café de calidad. Y estos tres aspectos son la creación, la conservación y la revelación, como él le llamó, y vamos a conversar con él para conocer sus conceptos para aportar calidad a nuestro café de especialidad. Yo soy Alejandro Damián, esto es Conocedor de Café, bienvenido. En la etapa de creación tenemos a la vez varias secciones, varios elementos que son importantes y que juegan un valor fundamental en la obtención de calidad en el café. El primero es la variedad, obviamente, que uno elige para la finca. El segundo tenemos nutrición, que eso es un porcentaje muy importante, cómo cuidamos nuestra planta, cómo nutrimos los suelos. El tercero es clima, que prácticamente no depende de nosotros. El cuarto tenemos el manejo de finca o la agricultura, el manejo de la planta. Y un porcentaje muy importante se lo lleva la madurez de la cereza. La madurez en el proceso de cosecha es el proceso de clasificación de la fruta después de cosecha, lo que le da un alto porcentaje en la etapa de creación. Cerrando, tenemos el proceso elegido para nuestra cosecha. La segunda etapa es la de conservación. Esto es la conservación de la calidad que se ha creado en la primera etapa de la fórmula de calidad. Y en este caso tenemos al procesamiento. El secado también lleva un porcentaje muy importante. El almacenamiento en origen, la forma como nosotros, después de obtener nuestro café listo al porcentaje ideal de secado, vamos a almacenarlo para que mantenga, para que no tenga ningún riesgo, que se pierda la calidad y los atributos que se han logrado. Después la preparación de nuestros empaques, el embarque y la frescura. En la última sección de la fórmula de calidad de café creada por Casey O'Keeffe, tenemos lo que él llama revelación, es decir, el tostador en un alto porcentaje es el responsable por revelar toda esa calidad, encontrar todos esos atributos que se han creado tanto en el campo como en su procesamiento para desarrollar una taza que dialogue con nosotros con todos esos atributos y todo ese esfuerzo que se ha hecho en finca. Y por supuesto, el trabajo del barista, que es la extracción adecuada para poder lograr los resultados en taza que ya tiene esa fruta, ese grano de café que está a nuestra disposición. ¿Cuál ha sido la evolución de la fórmula O'Keeffe en estos años desde que fue presentada por ti, ¿no? En 2007. Es importante resaltar que contestaba a una necesidad. La necesidad es que yo estaba trabajando con productores y siempre venía la pregunta, ¿cómo mejora mi café? Porque como catadores solamente escogemos los mejores cafés, pero no agregamos ningún grano de mejoramiento. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo mejora? Entonces empezamos a hacer una investigación desde el año 2000, evaluando, preguntando, evaluando básicamente qué es que produce calidad. Y en ese tiempo no había mucha información, pero empezamos a coleccionar información, cruzar ideas, hasta que ya teníamos como un poco mapeado las buenas prácticas. Después venía la idea de, ok, ¿cómo uso? Tengo una lista de buenas prácticas. ¿Qué es más importante? ¿Qué es menos importante? ¿Qué influye más la tasa? Y ahí fue la investigación debajo del Instituto de Cafés Sostenibles de Perú, que hemos manejado unos años en Perú, y expandía conjunto con inteligencia, consultando con inteligencia, con Wood Coffee, y así cruzando también países y viendo qué pesos tienen cada elemento. Debo dar mucha acreditación a Jeff Watts y Peter Giuliano, que me asistía mucho en la parte de teoría. Y es una teoría, entonces no era nada científico, como podemos decir que hoy en día, gracias a Dios, estamos evaluando cosas en una forma más científica. Era más pragmática, preguntando, y las personas
que ya están viajando, ya están comprando café, a ellos tratando de buscar la respuesta. Hubo diferentes países que también pudiste recabar información. Como vivo acá y naturalmente trabajando acá, la mayoría del base viene de acá, pero ya hemos incluido conceptos desde Etiopía, Guatemala, El Salvador, Panamá. Esos son los principales países donde hemos recolectado información. A mí me llamó mucho la atención la ley de no retorno, porque eso es, ahora hay un poco más de conciencia que no se puede corregir, por ejemplo, con fermentación, lo que no se ha hecho en finca. ¿Puedes ampliar un poco más este concepto? Este concepto de la ley de no retorno, me gusta como has dicho. En verdad, hemos tratado de ver qué significa cada paso que hace, qué está haciendo con la taza. Y así hemos llegado a la ley de no retorno, o que la fórmula es creación, conservación, revelación. Porque preguntando en esta tasa potencial, ¿qué está pasando en cada etapa? Y eso es cuando encontramos que llega un momento que hay un corte de la creación, que no agregas ninguna molécula más a ese café. Entonces es imposible agregar calidad después de un punto. Y la pregunta era, ¿dónde está el punto? ¿No? Claro, esa era muy humilde para nuestros amigos tostadores de café, porque muchos de ellos creen que la calidad viene de ellos, ¿no? Ellos son incluidos, pero ellos revelan que hay. Ellos no pueden agregar algo que no está. Y bueno, los importadores, importante, catando, evaluando cafés, escogiendo los mejores cafés, pero eso tampoco es agregar. Entonces, eso aprendimos como catadores aquí en Origen, no agregamos nada. No, nosotros no agregamos. Entonces, ahí es donde hemos llegado, el punto donde el café tiene el máximo potencial o lo máximo esencia, enzimáticos, hasta levaduras, bacterias dentro del mismo grano, es en el momento de cosecha y o en el proceso. Y ahí era la corte, y de ahí adelante no agregamos más. Es imposible. Dos elementos en la parte de creación. Uno es la nutrición, que tiene un porcentaje importante, y también, y eso es clave, y últimamente tenemos más conciencia, el tema de la madurez de la cereza. Y digamos que en el momento del corte haya más disciplina en hacer un corte y hacer una clasificación lo más óptima posible para obtener el mayor beneficio en taza de ese café que ya ha sido cosechado. En los dos estoy muy íntimo. Debo comentar que manejo una finca biodinámica acá en el Alto Mayo de Perú, y en nuestra finca estamos luchando como todos productores cómo tener lo mejor taza. Cerezas maduras, sabemos de lejos, es el más grande influencia en la taza. Es el más uniforme asunto que podemos identificar de diferentes países, de diferentes alturas, de diferentes conceptos, orgánico, no orgánico, biodinámica, etcétera. La madurez de café es que une cafés especiales. Y tiene toda la lógica en ello. Sin embargo, puedo decir desde 2007 he apreciado mucho en aprender que hay rangos de madurez que también producen distintas tazas que podían ser apreciados por distintos consumidores. Entonces, no es solamente hay un ley de madurez, pero sí hay un rango objetivo, podemos decir, pero dentro de esto podemos ir cortando. Y la segunda cosa que me llama la atención pensando en madurez no es el corte. El momento de cosechar no es el asunto. El asunto es el escogido después de cosechar. Yo creo que hemos empujado mucho de los productores, especialmente pequeños productores, a un ideal que es incalzable. Es imposible de cortar puro maduro. Los que nosotros que manejamos y tenemos fincas entendimos. Entonces yo creo que la enseñanza más bien debe ser escoger los maduros y escoger la madurez después de cosechar. Y así aprendimos de muchos diferentes
productos agrícolas que hacen esto, la manzana, naranja, hasta vinos mismos, escogen post cosecha. Cosecha perfecta es un fantasma. Yo no creo en esto y no, en esas alturas de mi vida no estoy promocionando. No sé si estás de acuerdo conmigo y me gustaría conocer tu opinión. Dependiendo de la variedad, hay niveles de maduración. Puede ser color. Hay gente que dice, no, los grados Brix. Pero insisto, Alejandro, que el corte o momento de cosecha ideal es un fantasma. Es un fantasma. ¿Por qué? Porque tú como productor vas a cosechar sobre 3 meses el principal cosecha, ¿no? Cualquier finca y la misma variedad. Y viene una lluvia un día y todo tu café cae al piso. Ya has perdido. Entonces yo no creo en la idea de la cosecha en la luna perfecta, en la idea. Sí hemos hecho pruebas y es cierto que cuando cosechamos en la luna perfecta, el calidad de taza biodinámicamente sabemos esa ley y funciona, ya comprobado como en taza, pero no puedo esperar mis 8 hectáreas para cortar en solo la luna llena, ¿no? Es imposible. Entonces, creo que tenemos que ser muy pragmática y definir bien qué estamos hablando. Y por eso yo insisto, es la escogida de café madura, no la cosecha, porque la cosecha tiene que ser día a día durante la cosecha, si no vamos a empobrecer al productor. Y después viene la otra parte que era la conservación, donde hablas de procesamiento y algo fundamental que es el secado. ¿Puedes ampliar ese tema de secado? Ya, el secado, un buen secado es el corcho del vino. Es que sella la calidad de café dentro de ese grano. Otros pueden hablarte mucho más técnica científica que yo, pero en la práctica, un café buen secado, en un buen trayectoria de secado y a una buena cantidad de secado. Y una vez más, no me gusta mucho como hemos dicho, ido como industria de actividad de agua. Yo creo que es otro fantasma que estamos persiguiendo, que no es para el productor, especialmente el microproductor, de perseguir. Secado adecuado a 10.5 a 11.5% de humedad en un tiempo adecuado va a resultar lo mejor en taza. Y en eso la mayoría de productores tienen la gran problema que no tienen la capacidad de secado. Mira, acabamos de hacer un proyecto en Colombia y hemos encontrado 95% de microproductores en ese proyecto no tenían capacidad suficiente para secado durante la cosecha. Yo creo que es algo súper ignorado de muchas fuentes y es muy fácil de solucionar y muy barato con una respuesta en calidad de taza, 4 puntos, 5 puntos de mejoramiento. Entonces, si hay una cosa en toda la cadena que podemos ver universal, especialmente con microproductores, es si podemos mejorar el secado, es el mejor inversión que hemos hecho en toda la cadena, de lejos. Ahora que hablabas de microproductores, pequeños productores, menos de 10 hectáreas, que es la gran mayoría probablemente de América Latina y muy importante mundial. ¿Qué recomendación haces para tener algunas herramientas para medir, por ejemplo, niveles de humedad en su café? Primero, directo a cuál es el mecanismo mejor que yo recomiendo hoy en día, es el Gravimet. Es el más práctico, el más fácil, especialmente para productor que produce pergamino seco. Ese de lejos es barato. Es muy difícil el argumento que no pueden alcanzar. Pero al fondo tu pregunta y la crítica que muchas veces tenemos en cafés especiales en las cadenas es el productor no quiere invertir, el productor no quiere invertir. Muchas veces escucho esto. Pero yo creo que quizás la mayoría de tiempo el productor tiene razón, porque en la mayoría de casos cuando yo sigo preguntando al productor, no tiene una cadena a dónde vender, no tienen un mercado de cafés especial. Entonces, ni importa si mejora su secadamiento, si no tiene una conexión con el mercado, ni importa. Porque va a ir vendiendo a la calle a un comerciante local que no va a catar su café tampoco. Entonces, ¿qué importa? Va en mano que si no hay una conexión con el mercado, el productor tiene razón. Hasta un Gravimet es muy cara. ¿Para qué? ¿Cuáles son los retos que ahora tiene la caficultura de especialidad o la transición a cafés de especiales? Yo creo que siga la más grande desafío para productores es conexión con el mercado, porque una vez que uno tiene el incentivo de mejorar, porque tiene un mercado que sí
confía que puede comprar mi mejor café, el productor de naturaleza quiere más plata. Yo creo que muchos productores no mejoran su café porque no creen que hay un mercado o no tienen esa conexión, no hay una manera. Entonces, en la comunidad de cafés especiales, yo creo que esa confianza es un desafío para los compradores. Necesitan crear esa confianza, esas cadenas de confianza. Las organizaciones de base, organizaciones primarias de productores, necesitan también tener esa confianza. Ahí es para mí el switch, cuando unos grupos de productores encuentran esto, hay un switch que va como arde, como llamas a todo el monte, todos converten. Entonces no es muy difícil a convertir un agricultor a una nueva práctica cuando ve que funciona con su vecino. Y luego está el tema del diálogo, ¿no? De tratar de tener el mismo lenguaje para que podamos estar hablando en los mismos términos. ¿Cómo podemos hacer este lenguaje más comprensible para todos, ¿no? Yo digo que en la primera, no sé, de 2000 a 2015, en mi experiencia, fuimos mucho en microscopio, analizando cada grano, cada cosa de cómo hacer, qué es esa precisión de cafés, específicamente de arábica lavado. Y de 2015 hemos aprendido que, ahora tenemos telescopio, ahora estamos mirando los cafés alternativas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mientras el productor vive con ojos, no vive con telescopio y esa habilidad de darles formas prácticas y sencillas que pueden mejorar su café y la garantía que vamos a comprarlo, ahí es cuando ese es para mí el segundo desafío, que a veces estamos dejando productores detrás con programas que enseñan procesamientos muy sofisticados, programas que usted ya conoce, ya usted ha pasado, que tienes que tener prácticamente un bachiller en universidad para entender el curso. Por ejemplo, en Colombia, cuando hemos hecho el Cafés para la Paz de Colombia, en ese proyecto hemos creado microprocesadores, un programa que era propuesta para certificar, verificar los productores, pero en formas sencillas, prácticas que ellos podían aplicar en su realidad, no necesitan un tina de acero inoxidable o un escojo electrónico de cereza. En su realidad cómo podían hacer. Entonces, yo creo que ese tipo de buenas prácticas es donde necesitamos llegar. Y muchas veces tenemos miedo de hablar de buenas prácticas porque no llegamos a nivel estándar, un estándar ISO, por ejemplo. Ya dejamos al productor flotando y no saben qué es. Solamente los más petucos, más caros, los más ricos productores en el mundo pueden acceder a la información y aplicarlo porque todo es creado por ellos y los demás, lo que vivimos todos esos años, 80% de la caficultura es microproductor. Entonces, ¿cómo apoyamos, cómo conversamos con ellos, cómo mapeamos buenas prácticas para empezar, cuáles son las buenas prácticas? Y muchos de ellos ya sabemos, pero no compartimos en una forma que ellos pueden entender y aplicar. Creo que mercado, después, como usted dijo, el diálogo es el segundo desafío para mejorar la caficultura. Tu opinión sobre los procesos de fermentación. ¿Qué opinas tú de esta etapa dentro de la fórmula de calidad? Creo que es excelente. En mi opinión, hasta estamos aplicando nuestra finca. Le digo porque en todo lo que era el Q-Grader Program y cafés especiales, hasta tasa de excelencia, la tendencia siempre era que solo existe un producto, café arábica lavado, punto. Y yo creo que no tenemos derecho de definir qué es buen café y qué no es buen café. Yo no creo que nadie es dueño de las preferencias mundiales. Yo creo que las preferencias son diversas y cada uno de nosotros podemos explorar nuestras preferencias con todo el derecho de ser humano y yo decido qué voy a poner en mi cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que las alternativas, procesamientos es una grande ventana. Eso es que yo digo, es el telescopio. Estamos ahora mirando qué puede hacer, qué otra galaxia hay en el café que no conocemos todavía. Y los controles y obviamente los que tienen los equipos, pienso de los chicos de Indestec en Cauca, por ejemplo,
que tienen todo invertido, muy bien, bonito, pero es incansable para un microproductor de tener esas cosas. Entonces yo pregunto, ¿qué podemos aprender de ellos y aplicar a un microproductor? Y creo que estamos a punto de aprender mucho. Lucía Soles, por supuesto, conoces de ella y hay muchas interesantes conversaciones ella está teniendo sobre esa brecha. Me gusta mucho su approach que ella tiene y creo que en los próximos 5 años vamos a ver muchas soluciones para microproductores en esa categoría de procesos alternativos. La última parte, que es la revelación, donde ya entra, se sale de las manos un poco para el productor y llega a aquellos que van a transformar, ¿no? Lo que se ha creado. En la fórmula original era asumido que el tostado final va a ser como nivel de catación o algo parecido, porque solo así funciona la cadena de puntajes que damos. Entonces debemos anotar que en la punta de revelación también hay una variación enorme que no podemos hablar de puntajes. Puntajes es muy limitado. El sistema de puntajes era creado para evaluar café arábica lavado de exportación. No era creado para evaluar un café tostado de una tostadería. Entonces, el tostador tiene toda la habilidad de jugar, crear su propia receta, sus propios sabores, sazón, y es muy bonito porque el mundo del café tostado es súper diverso. Puede ser. Me da un poco pena ver la tendencia en los últimos 10 años de enfocar en light roast. Y el mundo del café, no estoy diciendo que está mal para hacerlo en una cosa, pero cuando tomo un espresso, yo no quiero un relámpago de limón en mi boca, ¿no? Y cuando hago un prensa francés, estoy buscando algo distinto. Ok, ya, tengo un Chemex, muy bien, quiero algo light, algo que puedo sentir la origen de café, pero el origen de café destapado del tostador, yo creo que esa es una mala enseñanza que hemos implicado a los tostadores jóvenes y creo que ellos tienen un vida muy grande que pueden abrir sus mentes a diferentes perfiles, diferentes propuestas de tostado. That is in an interview. Okay. Sí, disculpa. En los últimos años hemos tenido una cafetería, tostería en Lima, se llama Café Verde, y ahí es donde he explorado mucho más sobre tostado. Cuando he trabajado en inteligencia, Coffee and Tea en Los Ángeles, también me abrió mi mente a qué es tostado, qué amplio es. Yo era entrenado como catador de café verde para exportación, y ahí nomás, ese era mi mundo. Para mí es como un pintor pintando con solo un color, ¿no? Lo veo, lo marco atrás tuyo. Imagina si solamente tenía diferentes escalas de rosada. Sí. Y no tenía la naranja, no tenía el azul, el verde, el amarillo. Esos contrastes se hacen muy bonito. Pero cuando hablamos de Q-Grader es el tostador, el Q-Grader solo pinta con un color. Q-Grader no pinta por ley, porque estás evaluando un café contra otros, tueste es homogéneo. Tú quieres comparar el café, no el tueste. Entonces, el tueste es un mundo para explorar y yo creo que no deben tener miedo de explorar más oscuro, más largos, más cortos. No hay solamente la regla de catación Q para tostar cafés. Yo he dedicado muchos años a CQI, entonces yo soy fanático. He trabajado 8 años como instructor, he viajado mucho y estoy muy agradecido a CQI y creo que el impacto mundial es inolvidable. Nadie puede decir que CQI no tenía su efecto, pero a la vez, a veces creamos un poco más allá, ¿no? Que tenemos que tener más delicadez y un poco cuidado, ¿no? Casey, ¿dónde está la finca? ¿Cómo se llama Café Verde? ¿Dónde estás ahora? No, la finca se llama Cuchi Runtuchi, está ubicado en Calzada, provincia de Moyobamba, departamento San Martín, noroeste de Perú. ¿Eso es un nombre autóctono, indígena? Sí, es un nombre quechua local. Hemos dado ese nombre. El abuelo es quien nos explicó, mi esposa es de aquí, y su abuelo nos explicó que libélula es cuchiruntuchi en quechua local. Sembrando el café nos venían las libélulas para visitarnos, entonces por eso pegó el nombre. Me da mucho gusto. Yo quiero agradecer esta oportunidad de charlar contigo y de
y de tu tiempo y espero que volver a invitarte y seguir hablando de calidad porque a todos nos interesa y más a la gente que sigue el canal. Siempre estamos intercambiando opiniones sobre cómo hacer mejor café para todos. Ok, un gusto. Chao, nos Que vemos. estés bien. Adiós.